Una vez que ya sabemos estudiar la simetría respecto de una recta, vamos a pasar a estudiar la simetría respecto de un plano. Concretamente, a mí en los ejercicios me van a dar las coordenadas de un punto P, es decir, yo voy a saber las coordenadas de este punto, y me van a dar también la ecuación de un plano. Y me van a pedir que calcule el punto simétrico de P respecto del plano, es decir, si yo pienso en el plano como un espejo, ¿dónde se reflejaría el punto P? Pues el punto P se reflejaría sobre esta perpendicular y el punto simétrico, se reflejaría en esta perpendicular y de forma que la distancia del punto P al plano coincide con la distancia del punto P' al plano. Y este es lo que yo quiero calcular. Quiero las coordenadas de este punto simétrico. Si veis aquí en los apuntes, me dicen el simétrico del punto P respecto del plano pi es un punto P', tal que la recta R que pasa por P y P', es decir, esta recta que hay aquí, esa recta es perpendicular al plano, veis todo aquí en este caso, que esa recta forma un ángulo de 90 grados con el plano, y el punto de intersección de la recta y el plano, es decir, este punto M, el punto medio del segmento, y la ponemos aquí la línea que no están los apuntes, del segmento P y P'. Entonces, si yo pudiera conocer las coordenadas de este punto M, pues ya el problema estaría resuelto, porque se traduce simplemente en calcular el punto simétrico de P respecto de M. El problema entonces va a ser cómo calcular las coordenadas de ese punto M. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, el punto M, visto aquí en el plano, sería un punto del plano. ¿Qué pasa? Que nuestra estrategia de puntos genéricos, solo hablamos de puntos genéricos de la recta. ¿Por qué? Bueno, porque en la recta me depende de una sola variable y el problema se va a simplificar mucho. Si tuviera que coger un punto genérico del plano, tendría dos variables, como ya sabéis, dos parámetros, lambda y mu, y no van por ahí los tiros. La idea siempre vamos a seguir con la estrategia del punto genérico, pero siempre un punto genérico de una recta. Luego, el punto M, si veis, además de estar en el plano pi, está, como bien dicen los apuntes, en la recta perpendicular al plano que pasa por el punto P y por el punto P'. Esta recta que la vamos a llamar la recta R. Luego, yo puedo conocer la ecuación de esta recta R. ¿Por qué? Bueno, porque si la recta es perpendicular al plano, el vector normal del plano, y ahora vamos a hacer un ejemplo, coincide con el vector director de la recta, tienen la misma dirección. Es decir, el normal del plano me indica la dirección de la recta y además sé que la recta pasa por un punto que me la dan, las coordenadas del punto P siempre me la van a dar. Luego ya podría conocer la ecuación de la recta. Si conozco la ecuación de la recta, podría calcular un punto genérico M. ¿Vale? Entonces vamos a empezar haciendo un ejemplo. Hallar el punto simétrico del punto P, que tiene coordenadas 3, menos 4, 4, respecto del plano pi. El plano pi tiene ecuación general 2x menos 3y más 2z menos 9 igual a 0, ¿vale? Que se ha cortado aquí. Entonces, el punto simétrico pues sería este punto, como si el plano pi fuese un espejo. Este P', punto simétrico de P respecto del plano. Pues entonces, lo primero es calcular ese punto M, que lo vamos a llamar M. Ese punto M es un punto que está en la recta, que vamos a llamar R. ¿Qué cumple la recta R? Bueno, pues nosotros sabemos que para tener la ecuación de una recta necesitábamos un punto y un vector director de la recta. En este caso, la recta R vemos que pasa por el punto, pasa por el M y por el punto P', pero de ellos no sabemos coordenadas, pero sí que sabemos las coordenadas del punto P. Tiene coordenadas 3, menos 4, 4.
Y necesitamos un vector director de la recta, un vector que me indique la dirección de la recta. Podría decir, bueno, el vector PM o MP, pero es que yo no conozco las coordenadas del punto M ahora mismo. Sé que es un punto del plano, pero no sé cuál es exactamente el que cae sobre la perpendicular en este punto P. Pero yo sé que ese vector director de la recta R tiene la misma dirección que el vector normal del plano, porque la recta R es perpendicular al plano, ya que estoy calculando el punto simétrico, ¿vale? Entonces la simetría siempre en perpendicular. Luego el vector director de la recta R coincide con el vector normal al plano, y esto es porque la recta se ha cortado, porque la recta y el plano son perpendiculares. ¿Y cuál es el vector normal? El vector normal del plano tiene coordenadas 2, menos 3, 2. 2, menos 3, 2. Pues ya tengo la ecuación de la recta, las ecuaciones paramétricas de la recta, y pongo las paramétricas porque siempre vamos a seguir utilizando la estrategia del punto genérico. Las paramétricas de la recta serían 3 menos 4, 4, más 2 lambda, menos 3 lambda, más 2 lambda, y lambda perteneciente a los números reales. Luego ya vamos avanzando un poco más. Ya sé que el punto M es de la forma 3 más 2 lambda, menos 4 menos 3 lambda, y 4 más 2 lambda. Y lambda cualquier número real. De los infinitos puntos que tiene la recta, yo quiero este punto M. ¿Y ese punto M qué cumple además? Bueno, pues ese punto M cumple que está en el plano. Luego calculo lambda, sabiendo que M es un punto del plano. Si es un punto del plano, satisface la ecuación del plano, es decir, satisface esta ecuación. Cuando yo cambie x y z por, en este caso, 3 más 2 lambda, menos 4 menos 3 lambda y 4 más 2 lambda, es decir, por las coordenadas del punto M, se satisface esa ecuación. Luego, para calcular lambda, basta poner 2 por la x de mi punto M, que es 3 más 2 lambda, menos 3 por menos 4 menos 3 lambda, más 2 por 4 más 2 lambda, menos 9 igual a 0. ¿Veis? Lo único que he hecho es sustituir, como sé que M es un punto del plano, pues si es un punto del plano satisface esta ecuación de aquí. Luego, si yo en vez de poner x y z pongo 3 más 2 lambda, menos 4 menos 3 lambda y 4 más 2 lambda, se cumple la ecuación del plano. Bueno, pues haciendo estas cuentas, quito paréntesis, calculo el valor de lambda y obtengo que lambda en este caso vale menos 1. Luego, es decir, este punto es el punto que corresponde a lambda igual a menos 1. Es decir, es el punto que tiene coordenadas, pues cambio en el punto M, pues cambio lambda por menos 1. Aquí en el punto M, pues se me quedaría 3 menos 2, 1 menos 4 menos 3 por menos 1, menos 4 más 3 menos 1 y 4 menos 2, 2. Luego estas serían las coordenadas del punto M, pero eso no es lo que me piden a mí, ¿vale? A mí lo que me piden es el punto simétrico P'. Bueno, pues ahora el problema ya es muy sencillito porque yo sé las coordenadas que me las dan del punto P. Yo tenía la ecuación del plano y he conseguido calcular, estoy hallando el punto simétrico, y he conseguido calcular las coordenadas de este punto M. Las coordenadas de ese punto M son 1 menos 1, 2. Pues ya está. Ahora ya las coordenadas del punto simétrico respecto del plano puedo usar, si quiero, la fórmula del punto medio. Y en este caso, como M es el punto medio, ¿vale? Voy a calcular. Calculo P' sabiendo que M es el punto medio del segmento
P'. Luego la fórmula del punto medio me dice que si 1 menos 1, 2 es el punto medio, entonces se tiene que cumplir que 3 más x partido por 2 sería la primera coordenada del punto medio, es decir, sería 1, menos 4 más y partido por 2 sería la segunda coordenada del punto medio, es decir, en este caso menos 1, y por último 4 más z partido por 2, la tercera coordenada del punto medio, y en este caso 2. Luego, igualando, 1 sería igual a 3 más x partido por 2, de donde la x sería 2 menos 3, menos 1, ahora menos 1 de aquí sería igual a menos 4 más y partido por 2, luego sale y sería menos 2 más 4, que es 2, y por último 2 igual a 4, ¿vale? Más z partido por 2, de donde z sería 2 por 2, 4, 4 menos 4, 0. Luego ya tengo que el punto simétrico del plano tiene coordenada menos 1, 2, 0. Haciéndolo con la fórmula del punto medio también valdría, como ya habíamos visto en vídeos anteriores, decir que P' es el punto M más el vector PM. ¿Veis? Si al punto M yo le sumo el vector PM, que sí que sé sus coordenadas, obtengo el P', ¿vale? Las dos formas de calcular el punto simétrico estarían bien.